Bienvenidos y vamos a empezar a resolver esta ecuación en el quinto ejercicio del mini curso de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos a resolver este ejercicio que ya había entrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. Este examen es del examen final 1-2018, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar a la ecuación, ¿ya? Identificamos. De entrada, podemos aplicar las integraciones en las ecuaciones diferenciales parciales. Pues no podemos, porque hay diferenciales que no son las mismas. Entonces, el único método que se puede utilizar de una manera rápida, porque si se dan de cuenta, el otro método era con un cambio de variable cruzado. En este caso, este es de orden 2, ¿no? Es una ecuación de orden 2. Entonces no se puede utilizar el cambio de variable cruzado. Entonces vamos a optar por el método clásico o el tercer método que habíamos aprendido de las funciones separables. ¿De acuerdo? Entonces este método me dice de que utilicemos estas funciones para que se puedan separar. Pero estamos diciendo de que la solución va a tener esta forma, ¿de acuerdo? Y también, noten que estoy poniendo, en este caso, estábamos acostumbrados a ver a esta función como x, y, pero en este caso nos está dando una condición inicial y donde ya nos podemos dar de cuenta el orden, ¿verdad? Entonces va a tener esta simbología y para poder reemplazar en esta ecuación necesitamos saber la primera derivada respecto a t, la segunda derivada respecto a x. Entonces, la agarramos a la función que va a ser nuestra solución y la derivamos respecto a t una vez. Para, noten que simplemente estamos derivando a la variable t. Para comodidad vamos a anotarla simplemente de esta manera. Agarramos a la otra función y derivamos respecto a x y simplemente afecta a la misma función con respecto a x y podemos anotar de esta manera. Para simplificar un poco más, la segunda derivada por lógica va a tener esta simbología, la derivada de g de x dos veces, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer lo que siempre habíamos hecho, reemplazar en la ecuación diferencial. Al reemplazar vamos a obtener para este primer término su equivalencia, ¿verdad? Para este segundo término su equivalencia igual. Para este tercero, recuerden que u ya depende de f de t y g de x, entonces reemplazamos de esta misma manera. Entonces, tenemos que separar las variables. Al separar las variables simplemente es multiplicar o restar, no sé, dividir. En este caso vamos a dividir esta función. De tal manera que me queda esta ecuación en variables separables, en funciones separables. Si ustedes agarran este denominador y lo aplican acá, g de x con g de x desaparece y simplemente me queda esto. Si nosotros sumamos estos dos, más bien dicho, factorizamos f de t y f de t de estos dos términos, lo dividimos con este denominador, se simplifica f de t con estos dos términos y me quedaría en el numerador g de x de orden 2 con g de x dividido entre g de x. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después? Lo igualábamos a una constante, ¿verdad? Entonces, esta constante tiene tres valores. Puede ser negativo, puede ser igual a cero, puede ser mayor a cero. Entonces, vamos a decir, no tenemos que resolver como locos, ¿verdad? Simplemente es analizar un poquito y darse de cuenta cuál va a ser el camino más rápido para resolver esta ecuación, porque recuerden que tenemos que analizar los tres casos, ¿ya? Entonces, vamos a decir, hagamos la condición inicial, y la condición inicial me está indicando de que tiene esta forma. Pero, ¿qué podríamos decir? Para nosotros la solución va a ser de este tipo. Entonces, cuando sea de este tipo, está diciendo de que la variable t simplemente las reemplaces con la constante cero. Al hacer eso, vamos a obtener dos cosas de esta ecuación. G de x, más bien dicho, si va a ser igual a cero, esto de acá simplemente va a ser una constante. Noten que esta función de acá solo depende de x. Acá hay un error, ¿verdad? De typeo, pero no se preocupen. La idea es que se entienda. Aquí es 2x, 2x, 2x y 2x. Toda esta función de acá solo depende de x. Por lo tanto, g de x sí o sí tiene que ser esta función. Y la otra función f evaluada
en cero, no existe una t acá. Entonces, por lógica, tiene que tomar el valor de uno y esta va a ser mis dos condiciones. Entonces, recuerden que la solución va a estar dada por la multiplicación de la función g de x con la función f de t. Pero g de x, obvio, desde la pregunta, desde la misma pregunta ya me está diciendo cómo va a ser. Lo único que tendríamos que hacer es hallar f de t. En todo caso, tendríamos que analizar observando su equivalencia de g de x. Perfecto. Entonces, analizamos la función. Y diríamos, ¿cuál es la función que deberíamos de analizar primero? Obviamente tenemos para escoger o bien esta función o bien esta función que ambas dependen de una sola variable. Entonces, como solución final que depende de x, agarramos a la función que depende de x simplemente y le igualamos a cero y analizamos, ¿no? Analizamos para el caso que es igual a cero. Para el caso que es igual a cero, observen que simplemente esto va a tener que cambiarse a cero y al multiplicarse el denominador con el elemento neutro, simplemente tenemos a esta ecuación del numerador. Entonces, ya esta ecuación se convierte en una ecuación de orden superior, de orden 2, que es bien relativamente fácil. El caso para las raíces es de este tipo, pero sus soluciones de estas raíces son imaginarias y al aparecer números imaginarios vamos a tener esta solución, ¿verdad? Como no hay una parte real, simplemente va a estar la solución en función de funciones trigonométricas. Entonces la solución va a estar dada de esta manera. Les recomiendo que repasen este apartado de las ecuaciones de orden superior para que me entiendan de una mejor manera. Entonces tenemos esta solución para g de x y nos preguntamos, la solución que habíamos hallado en el anterior apartado. Observen que acá tenemos como 2x, pero acá tenemos a x. De entradita no me sirve para el caso igual a cero, porque no es lo mismo, ¿verdad? No me sirve. Es el primer análisis que deberíamos hacer. Ahora analizaremos para el caso cuando es mayor a cero y diríamos, hagamos la misma función y para que sea mayor a cero bastaría con simplemente anotar a lambda, pero lambda va a tener que multiplicarse con el denominador, ¿verdad? Se multiplica. Entonces, al hacer las operaciones necesarias, esto va a tener que ir al otro lado a restar y vamos a tener que factorizar g de x, de tal manera que yo voy a agrupar de una manera conveniente, ¿verdad? El signo negativo lo mantengo acá y tendríamos esta expresión. Nuevamente, es un caso de las ecuaciones de orden superior y tendríamos el caso de las raíces de este tipo. Entonces, cuando tenemos un signo negativo acá, cuando tenemos un signo negativo, eso quiere decir de que hay soluciones exactas o reales, no está en el plano de los imaginarios. Entonces, tendríamos dos soluciones, uno con la parte positiva y uno con la parte negativa. Y la solución va a estar dada de esta manera, con exponenciales. Recuerden que las exponenciales multiplicadas por la función x en este caso. Acá me olvidé de multiplicar x, pero no importa, no interesa, es un error de typeo. Bueno, la idea es que se entienda. En este caso, si se dan de cuenta, la solución que tenemos que hallar es esta, pero la solución que hallamos para el caso cuando lambda es mayor a cero son exponenciales. Para nada se iguala, no son iguales. Entonces, para lambdas mayores a cero, descartado, no nos sirve. Vamos con el caso cuando lambda es menor a cero. Obtendríamos lo siguiente, el denominador nuevamente va a venir a multiplicar y esto va a venir con el signo cambiado como positivo y vamos a tener que analizar las raíces. Ahora, para este caso del análisis de las raíces, observen que sí se puede utilizar ya los números imaginarios. Noten que acá este signo es positivo y para todos los casos de acá van a ser positivos. ¿Por qué van a ser positivos? Recuerden que lambda va a tener que ser un número positivo. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, yo estoy asumiendo que va a ser un número negativo acá, menos lambda. Esto ya es un número negativo. Pero lambda tiene que ser siempre un número positivo para que se cumpla esto. Entonces, el valor que vamos a introducir acá siempre va a ser positivo. Entonces, al ser positivo, la raíz de algo positivo siempre va a ser positivo. Por lo tanto, me va a botar raíces imaginarias. ¿Ya? Entonces la solución va a estar dada como la combinación
lineal de las constantes con las funciones trigonométricas. Y noten que para esta ecuación ya podríamos decir que 2x podríamos hallar, ¿no? No simplemente está como en el otro caso, simplemente dependía de x. En acá sí se puede analizar. Ah, ya, entonces estamos por buen camino. Entonces decimos, por comparación de argumentos de las funciones trigonométricas y los coeficientes que hemos hallado, ¿verdad? Por comparación simplemente agarramos esta función de acá y comparamos y notamos que la raíz de lambda más 1 es igualito a 2. Entonces, esto vamos a tener que elevar al cuadrado. Esto se va a volver 4 igual a lambda más 1. Este 1 va a pasar a restar. Va a ser lambda igual a 3. Ya tenemos el valor de lambda de entradita. El valor de C1 obviamente va a ser 3 y el valor de C2 obviamente va a ser 2. Perfecto. Hasta ahí espero que me hayan entendido. Tenemos que hallar el valor de ft. Siempre habíamos empezado a resolver este ejercicio con esa premisa, ¿verdad? Tenemos que hallar el valor de f de t. Pero lo bueno es que ya conocemos el valor de lambda. Entonces, diríamos, para el otro caso, recuerden que las dos funciones separables, ya para la dependencia de f de t, teníamos esto, se iguala al caso de lambdas negativos. Entonces ya es directo, ¿no? Lambda tiene el valor de 3, reemplazamos el valor de 3 y observamos que ya esta es una ecuación lineal, ¿ya? Entonces resolvemos y hallamos el valor de la función f de t. Entonces, esta derivada se puede anotar como una derivada parcial, pero recuerden que esta función solo depende de t. No era necesario anotar esta parte con las diferenciales, simplemente con una diferencial total. ¿Ya? Entonces, se convierte en una diferencial total. En ahí sí se puede aplicar la integral. Pero antes de aplicar la integral, mandamos a dividir esta función, ¿verdad? De tal manera que se pueda ya integrar. En todo caso, la integración de todo esto va a ser el logaritmo, ¿no? La integración de esta constante va a ser 3t. La integración de este número neutro va a ser simplemente una constante c. Perfecto, ya tenemos la solución. Recuerden que también se puede escribir esta solución de esta manera. Entonces, vamos a decir, nosotros de entrada para hacer este paso, en la primera condición inicial que nos daba el ejercicio, ya habíamos asumido de que este término, cuando t valga 0, solamente aparece la función g de x. Pero al hecho de que nosotros le pongamos la función t igual a 0, tendríamos que asumir de que f de t tiene el valor de 1. Entonces asumimos esta condición inicial. Reemplazamos esta condición inicial en esta función. Por lo tanto, t va a valer 0 y todo esto va a estar igualado a 1. Y t va a estar igualado a 0, todo esto se vuelve 1, por lo tanto k va a ser igual a 1. Perfecto, ya tendríamos la solución y recordamos la forma de la solución que debería de estar dada por la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos a esta función f de t acá junto con la solución g de x. Pero el valor de k obviamente ya lo habíamos hallado, tiene el valor de 1. Por lo tanto, chicos, los que me están escuchando, por lo tanto, esto va a ser la solución a mi ecuación diferencial y la solución del examen 1 o del examen final del 1 2018. Espero me hayan entendido. Con esto concluimos y les invito a ver el siguiente ejercicio que de igual manera va a ser de un examen pasado de la Universidad Mayor de San Andrés de la Facultad de Ingeniería. Nos vemos.